Bienvenido a Concagua, Ernesto. Nos conocimos hace unas semanas en un evento de Sweat Club en Panamá. Me acuerdo de estos eventos, ¿no? Donde se empieza por una carrera y luego hay un breve workout. Y antes de empezar la carrera, saltaste al escenario a enseñar como a todos los participantes la técnica correcta de respiración, ¿no? Y recuerdo que nos contabas sobre cómo respirar por la nariz, inhalar por la nariz y desde el diafragma, ¿no? Como ayuda a mejorar, a potenciar tus capacidades, tu rendimiento. Y luego pues hiciste también una breve introducción sobre tu práctica como coach de inteligencia emocional. Y me quedé pensando, ¿no? Durante la carrera y el evento, oye, qué interesante, me encantaría tener la oportunidad de charlar más con Ernesto. Y al terminar el evento, me acerqué a ti, te dije, oye Ernesto, tengo este proyecto, a Concagua, me encantaría poder entrevistarte en un momento más adelante y que nos cuentes más sobre tu práctica, sobre tu proceso. Y bueno, ahí estuve investigando un poco más sobre tu vida, sobre tus inicios, cómo llegaste hasta tu punto actual, donde ayudas a multitud de hombres en concreto en la búsqueda, descubrimiento de su propósito, pero también a empresas, ¿no? Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Luca, de verdad un honor y bueno, como hablaste, nos conocimos en ese evento que para mí es una de mis grandes pasiones, todo lo que es el deporte, todo lo que es el rendimiento y mi camino en realidad empezó con la respiración. Recuerdo que fue un momento como a mis 18 años, de mucha ansiedad, de mucha preocupación. Acaba de pasar por una ruptura amorosa, o sea que ansiedad y preocupación por no saber a qué me quería dedicar en la universidad una vez que me graduara de la escuela, y esta ruptura amorosa por la cual había pasado, que era como una situación prohibida que no la podía comunicar con nadie, entonces me estaba comiendo todas estas emociones por dentro, y ahí fue donde apareció y llegó la meditación y la respiración a mi vida y me dio mucha paz. O sea que ese fue como el inicio de lo que hoy en día me dedico, ¿no? Que hablaste un poquito, que es coaching de inteligencia emocional, y me enfoco específicamente en hombres que están en búsqueda de ellos mismos, ¿no? De ese propósito, de ese sentido por la vida y básicamente vivir una vida saludable con su propio cuerpo, una vida de relaciones saludables también y una vida en donde la motivación y la pasión es tu gasolina. Incluso antes de los 18 años, en tus materiales, en tu web, hablas de tu niñez, ¿no? Eras un niño, tenías grandes sueños, también sentías que tenías un gran poder, pero es como si la sociedad, tu educación, tus circunstancias te hubieran limitado, ¿no? En esa etapa tan temprana. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida y cómo lleva hacia ese punto en la universidad a los 18 años, esa ruptura y esas dudas? Sí, qué buena pregunta esa, porque normalmente uno, cuando tienes una persona de frente, tú estás viendo lo que está aquí y ahora, ¿no? Pero en realidad esa persona carga una historia detrás y toda esa historia está en el pasado, y la gran mayoría del peso que carga esa persona viene de esos momentos en la infancia, ¿sabes? En las primeras etapas de edad, básicamente. Entonces, yo era un joven o un niño bastante sensible, era muy sensible. Y hoy en día hay un término que se llaman se me acaba de olvidar el acrónimo, pero son las personas, no sé si hipersensibles o altamente sensibles. Ajá. Los PAS, personas altamente sensibles, que ese término casualmente no sé si lo inventó o lo popularizó una española, Ajá. que no sé si es psicólogo o qué, pero ese es el término. Y cuando yo empecé a leer su material, yo dije, este soy yo, o este era yo, por lo menos. Pero cuando estás niño y tienes esta sensibilidad, y siendo hombre, es prácticamente como un delito, ¿no? Porque yo recuerdo que era súper sensible al entorno. Inclusive un ejemplo para que la gente entre en contexto y pueda ponerse tal vez en mis zapatos o en sus propios zapatos, porque han experimentado lo mismo. Cuando yo estaba en la primaria, todos tenemos
claro lo que es el término bullying. Yo cuando estaba en esta primaria, yo podía percibir cuando un compañero bulleaba a otro compañero y yo sentía lo que sentía el que estaba siendo bulleado. Era como... ¿Empatía? Sí, empatía, pero yo no sabía qué era en ese momento, ¿no? Y se sentía muy intenso. Sin embargo, como a mí no me estaban bulleando y yo no era el que estaba bulleando, yo prefería quedarme callado. ¿Me entiendes? Era como, yo no quiero apoyar o defender a esa persona porque después voy a ser yo el que soy bulleado, ¿no? Entonces, ¿yo qué fui haciendo? Para no entrar en esa cadena de que me bullearan a mí, yo empecé a cerrarme. Empecé a seguir como el patrón ese del machito, ¿no? De que no siente, de que no llora, de que es el más fuerte, etcétera, del que jode, el que molesta al otro. Y así me fui formando a lo largo de mis años, desde esa infancia hasta la adultez, ¿no? Y llega un momento que es ya cuando te vas a graduar de la escuela y te vas para la universidad, en donde te vas dando cuenta, después de haber creado esa personalidad para poder encajar en tu entorno, para poder encajar en tu escuela, en el grupo de amigos, entre los populares, etcétera, todo eso se empieza a derrumbar. Es como, ¿sabes? Empiezas a conocer gente nueva que no le interesa quién eres. Uh-huh. Empiezas a tener experiencias nuevas que son completamente diferentes al pasado y te empiezas a dar cuenta de muchos de tus patrones en el pasado. Y ahí fue en donde te dije que a los 18 años empecé a experimentar mucha ansiedad y muchos sentimientos como de vacío, que me abrí a la respiración y a la meditación. Y eso empezó a destapar todo esto y volví a conectar con esa sensibilidad. Volví a recordar todos esos momentos en donde yo reprimí mis emociones porque decían que los hombres no lloran, porque la relación que yo tenía con mi papá era así. O sea, yo me acuerdo que estábamos una vez cenando en la casa, estaba mi mamá, estaba mi papá, él me alzó la voz, me dijo algo, yo tenía como 7 años y me puse a llorar, simplemente porque me alzó, no sé, era sensible pues. Ajá. Y él sabía que yo era sensible, mi mamá sabía que era sensible y mi mamá por un lado me dice, déjalo que llore, eso es bueno. Y mi papá dice, ¿cómo deja que llore? Un hombre. Los hombres no lloran. Entonces, ¿tú a quién crees que yo le hice caso en ese momento? ¿A mi papá, que es el hombre? Paterna. ¿O a mi mamá? ¿Me entiendes? Entonces, ahí le hice caso a mi papá y desde los 7 años yo recuerdo que empecé a cerrarme. Yo no podía como... No se sentía bien para mí poder expresar. Yo recuerdo que cuando estaba en 4º grado, mi papá una vez me hizo, porque él grababa todos los viajes, grababa todos los eventos, yo jugaba fútbol americano, todas las cosas él las grababa. Tenía, no sé si tu papá o tu mamá o algún familiar siempre andaba con su videocámara. Sí, siempre andaban con la videocámara. Ajá. Y era, sonríe, ponte la cámara. Así era mi papá. Y él grababa todos estos momentos y recuerdo que para mi cumpleaños, cuando estaba en 4º grado, no sé si era 8 años, me hizo como una película desde mi 0 años hasta los 8 años. Y yo nada más viendo esa película, cuando me la puso, lloraba. Lloraba como de nostalgia, no sé, me daba como nostalgia verme el proceso de crecer. No sé, era demasiado sensible y yo me sentía mal por ser sensible. Uh-huh. Entonces es ese proceso básicamente en donde me fui cerrando. Y cuando me fui cerrando a eso para crear esa personalidad y poder encajar entre todos los machitos y todos mis amigos que jugamos fútbol americano y los populares, etcétera, fui tomando acciones que tal vez se desviaron de mi real esencia. Yo siento que en la sensibilidad y en ese poder está como tu intuición, está quién eres realmente. Solamente que es el proceso de la vida que te va cerrando a eso hasta que llega un momento en donde hay un evento que te quiebra y vuelves a abrirte a esa sensibilidad. Y eso fue mi proceso que empezó a los 18 años, una vez que empecé a respirar y a meditar. Es interesante que hables sobre ese proceso porque en un episodio anterior de Aconcagua hablamos con Annelies Dutari, una psicóloga clínica especializada en trauma. Y una de sus conclusiones es que la mayoría de problemas que la gente tiene en su adultez proviene de su niñez. Y en esta acumulación de la que tú hablabas, ¿no? Hasta que llega un momento que te rompe. Y hay gente que lo encuentra pues a los 18 años, pero imagínate si te pasa a los 40, ¿verdad? Y ya tienes como una mente, unas estructuras mucho más formadas, se vuelve incluso más difícil cambiarlas, ¿no? No es imposible, pero es más difícil que si lo haces en la adolescencia, en la adultez temprana, ¿no? 100%. Y en tu caso
a los 18 años llegó uno de esos momentos, ¿no? Luego hubo más, pero el primero llegó a los 18. Hablaste sobre haber encontrado la respiración y la meditación y empezar a aplicarla. Pero claro, eso no es algo que te encuentras un día scrolling en internet. También hay un proceso ahí, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de que la respiración y la meditación podían ayudarte y exactamente qué tipo de respiración encontraste, ¿no? Porque hay muchas culturas en el este, desde la India a la tailandesa, la china, ¿no? Que hablan sobre la energía, sobre el prana en India, ¿no? Sobre el chi, ¿no? En China. ¿Cómo llegaste a esos materiales? Bueno, casualmente llegué a raíz de mi madre. Y cuando tenía como mi etapa de adolescencia, yo tenía una relación chocante con mi madre. Era una relación en donde, sabes que a los 14 años uno piensa que es grandísimo y que puede hacer lo que le dé la gana, y es la edad que empiezas a tomar alcohol y todos tus amigos están saliendo y empiezas a fumar cigarrillo, empiezas a experimentar con drogas y todas estas cosas, ¿no? Desde esas edades. De descubrimiento. De descubrimiento. Y mi mamá era una mujer bastante rígida, pues bastante, estas son las reglas de la casa, esto es lo que tienes que cumplir, ¿no? Y siempre que yo preguntaba de que si puedo ir a tal lado, no sé qué, siempre era no, automáticamente no, automáticamente no. Ella prefería decir que no antes que decir que sí. Entonces, era una relación chocante, pues, porque es como tu etapa de rebeldía. Yo estaba en esa etapa de rebeldía. Sin embargo, yo empecé a notar después de un rato que ella empezó a ceder un poco más, y no a que me permitía hacer cosas, sino que estaba como mucho más tranquila, porque antes era como, ese no era directo, no había raciocinio, era simplemente no porque no porque soy tu mamá, como tienden a decir los papás. Después empecé a sentir que ella como que, no sé, ya no estaba tan encima mío, y yo me empecé a sentir como más cómodo en su entorno y conversando con ella, y noté el cambio que tuvo ella. Y ahí fue donde se me ocurrió preguntarle que qué había estado haciendo, ¿sabes? Como yo mismo observé ese cambio y me dijo de que, bueno, hace 6 meses aprendí sobre la meditación y la respiración en este lugar que se llama El Arte de Vivir, que es este lugar en donde hay ciertos profesores de meditación y te enseñan estas técnicas. En Ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá. Todavía existe, solamente que la profesora que me enseñó a mí, le enseñó a mi mamá, ya no está viva, que en paz descanse. Súper profesora. Y eso fue lo que me dijo, que la ayudó, o sea, como que la ayudó a sentirse más calmada, más relajada, y entonces ahí se me prendió el foco y yo dije, todo esto que estoy pasando, ansiedad y la ruptura amorosa, que no puedo comunicar con nadie, etcétera, que me está comiendo por dentro, ¿por qué no le doy un chance a esto de la meditación? Y que, ¿sabes qué, mamá? Llévame a ese lugar. Y así fue como llegué a este lugar y cómo descubrí sobre la respiración. Y básicamente este lugar del Arte de Vivir, llegabas y te enseñaban distintos ejercicios de respiración que le llaman pranayamas, como bien describiste en la cultura de India, que es o sea, hablaste del prana, pues, y pranayamas son ejercicios de respiración para mover la energía que hay dentro de nuestro cuerpo. Y vamos a desglosar el término emoción. E de energía, moción de movimiento. Todas estas emociones que yo tenía estaban acumuladas y no tenía movimiento. Entonces, el hecho de que yo empecé a respirar con pranayama, que es movimiento de esa energía, empezó a salir toda esa emoción. Es como si fuera un río que estaba parado, estancado. De nuevo, prendí ese río y empezó a fluir este líquido de emociones, ¿no? Sí, como si abrieras una presa, ¿no? Y dejaras que fluyera en plan... Y empezó a salir, y solamente esa liberación me hizo sentir mucho mejor. O sea, solamente con ese curso de 3 días, con este ejercicio de respiración, automáticamente sentí la diferencia en mí. Como, wow, por primera vez vuelvo a sentirme como yo, después de varios meses y varios momentos en donde la ansiedad no me dejaba pensar como yo, no me dejaba sentir como yo, etc. Entonces, eso fue el proceso de cómo llegué a la meditación, y fueron ejercicios sencillos de respiración y de pranayama que me dieron como ese despertar de wow, esto funciona y esto lo quiero hacer todos los días. Entonces me dieron una rutina que era 10 minutos todos los días y yo dije,
¿sabes? Como yo siempre he sido muy disciplinado, jugué fútbol americano toda mi vida, o sea, era bastante aplicado en cuanto a mis estudios, etcétera. No era el mejor, pero tenía ese sentido de responsabilidad. Entonces yo siento que la disciplina nunca ha sido como una debilidad para mí. Y si algo me gusta, lo voy a hacer. Entonces me dediqué a hacer meditaciones todos los días por 10 minutos, la respiración que me enseñaron. Entonces así fue como empezó este camino en donde empecé a despertar. Y despertar de todo lo que ya mencionamos, de lo que me había inculcado la sociedad, mis padres, lo que había vivido en la escuela, esa personalidad que fui creando. Yo siento que al entrar en contacto con la meditación y la respiración, se fue quebrando como esa cerca, ¿sabes? Como lo veo, es como la cáscara de un huevo. Se fue pelando, se fue quebrando un poco la cáscara de ese huevo. Tu conclusión es que 10 minutos al día pueden cambiarte el día entero. 100%. Sí, o sea, un minuto de conciencia, un minuto de presencia. Y no lo digo a la ligera. O sea, cuando yo hablo de presencia es estar en contacto con todo lo que va más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones. Estás en contacto con tu esencia, con lo que llaman el alma, con lo que llaman el espíritu. Un minuto de presencia te puede cambiar la semana. Solamente que llegar a ese minuto de presencia pura, muchas veces no es tan fácil como decir, un botón y quiero estar en presencia. Se practica. Para llegar a un minuto entero de presencia, creo que tiene que haber muchas horas detrás de entrenamiento. Y no es cuando tú quieres, pasa boom, de momentos espontáneos, que son como estos momentos que muchas veces son epifanías, muchas veces son como simplemente momentos de plena gratitud, como, no sé, y he tenido muchos momentos así en la vida. En esos 10 minutos que sigues aplicando hoy en día, me imagino, si yo quisiera empezar mañana, o alguno de nuestros oyentes, ¿podrías hacer una breve introducción sobre esas técnicas de respiración de pranayama? Claro, empezando por la palabra meditación. ¿Qué es lo que la gente siempre piensa que es meditar? Completa la oración para ver. Meditar es dejar la mente en blanco. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Yo siempre les doy la vuelta. En realidad sé la respuesta, pero no la quería decir. Sí, pero no, es broma. Y siempre le doy la vuelta porque eso es lo que piensa la gente, pero en realidad lo que es meditar es estar presente. Y es estar presente con tus pensamientos, con tus emociones, con los sonidos del entorno, con el tráfico, con todo. Literalmente, eso es estar presente, estar aquí y ahora. Entonces, para estar presente hay que entrenar el enfoque. Esa es la cualidad número 1 que tienes que entrenar. Poner tu atención a lo que sea que le quieras poner tu atención. Ahorita mismo tú me estás prestando atención a lo que yo estoy diciendo. Yo ahorita mismo estoy prestando atención a lo que estoy comunicando. Entonces ya ahorita mismo ya se puede sentir un nivel de presencia diferente a lo que estuvimos hablando anteriormente. Solamente porque te hice poner atención a lo que está sucediendo ahorita mismo. ¿Sentiste una diferencia o no? Sí, claro. ¿Qué sientes diferente? Va más allá de la conexión, ¿no? Es como si se cerrara tu punto de vista hacia lo que tienes delante y no sales de ahí, de esa imagen, de ese sonido que te llega más claro, más nítido. Es una fluidez literal, distinta. es como una cámara hiperbárica. Como que mucha gente la experimenta cuando se mete drogas. Cuando tú te metes hongos, lo que sucede es el enfoque. Por eso tus pupilas se te dilatan. Tienes el ojo completamente negro porque es enfoque. Tu cuerpo está literalmente... Activas partes de tu cerebro que no se activan normalmente porque no hemos entrenado ese enfoque, ¿no? Y tampoco quisiéramos estar en ese estado 24/7 porque imagínate que ese enfoque es como si tú estuvieras descargando un video en 4K viéndolo en YouTube. Te va a descargar la batería del celular muy rápido. Tú no vas a estar viendo un video de YouTube en 4K por 5 horas seguidas, se va a descargar. Entonces, si tú tienes tu atención plena y estar siempre consciente, es como vas a tener que estar durmiendo un montón, ¿sabes? Es como tienes que estar en un estado como muy ecuánime y estar muy pulido, etcétera, para poder estar ahí. Pero a lo que voy, para no complicar tanto la cosa, que me fui un poquito profundo, el enfoque. ¿Y cuál es la mejor manera de entrenar el enfoque? La respiración. Ese es el punto más fácil. Poner toda tu atención a tu respiración. Y me dijiste, ¿cuál es la manera
vamos a decir, para un principiante, aprender a meditar, que meditar es estar presente, poner enfoque en tu respiración. Y lo que yo siempre invito es respiración suave, lenta y pausada por la nariz. Inhalando por tu nariz y exhalando por tu nariz. Y así empiezas, literalmente sintiendo cómo entra el aire al inhalar por tu nariz y cómo sale el aire al exhalar por tu nariz. Y para ayudar a la mente a mantenerse en enfoque, hay una respiración que me encanta, que se llama la respiración de coherencia, que es literalmente inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos. Si te das cuenta, son tiempos iguales. Inhalación y exhalación. Y esta respiración la habla mucho esta institución que se llama el Heart Math Institute. No sé si lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. Que han hecho muchos estudios sobre el poder del corazón y han descubierto inclusive así como el intestino, que ya lo consideran un cerebro más, porque tiene neuronas, el intestino. También ¿Es han el descubierto segundo cerebro? El segundo cerebro. Bueno, el tercer cerebro es el corazón, porque también tiene neuronas propias. Tiene una inteligencia que rige por sí sola. Entonces han hecho muchos estos estudios y con esta respiración se dieron cuenta que cuando respiras de esa manera, inhalas en 5 segundos y exhalas en 5 segundos por un tiempo prolongado, y prolongado puede ser tan corto como 1 minuto, las ondas magnéticas de tu cerebro con las ondas magnéticas de tu corazón empiezan a entrar en coherencia. Y cuando empieza a entrar en coherencia estas ondas, es lo que sucede, ese estado de presencia, que es lo que tú describiste como flow, literalmente, esa cámara hiperbárica. Eso cuando un jugador de basquetbol entró, o Messi cuando entró y literalmente, que muchas veces uno dice, ¿cómo entro ese estado de flow? A veces sucede de manera espontánea, pero uno puede entrenarlo, ¿sabes? Uno puede entrenarlo con el enfoque. Kobe Bryant hablaba mucho de ese estado de flow. Y adivina quién le enseñó a meditar, su coach, Phil Jackson. Phil Jackson fue de las primeras personas que empezó a instruir o a dar lo que es la meditación a nivel atlético. Y lo enseñó primero con los Chicago Bulls y después con Los Ángeles Lakers. Y ese tipo ganó 11 campeonatos. O sea, el coach Phil Jackson ganó 11 campeonatos, que mucha gente no lo conoce. Conocen a Kobe Bryant y conocen a Michael Jordan. Claro, las caras, ¿no? Claro, Pues, sí, pero Michael Jordan tuvo 7 años en la NBA rompiendo récords, siendo MVP en ofensa y defensa el mismo año. 7 años y nunca llegó a una final hasta que llegó Phil Jackson. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era la cohesión del equipo. Y para crear cohesión, él empezó a integrar la meditación, porque él sabía que un equipo no era un individuo, eran todos. Y cuando tú entras en ese estado meditativo de presencia, que son estos momentos, y me erizo, tú empiezas a sentir la conexión que hay con todo. Ya no eres un individuo, ya no eres esta persona, eres un poco más. Y eso es a lo que realmente lo que uno busca con la meditación. Es como a eso te lleva, que ya son estados un poquito más profundos, pero el solo hecho de tú dedicarte 5 minutos, 10 minutos al día, o hacerlo en tu equipo de trabajo, o hacerlo en tu equipo de deporte, o hacerlo con tu compañero de algún programa que vayas a hacer, vas a compartir en un escenario, tú creas esos momentos de coherencia y de cohesión, entrando en contacto con la respiración y la meditación. Y lo que va a percibir la gente es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque estamos conectando con una verdad que no es palpable, es intangible, y es esa unión que hay entre todos. Ahorita no lo vemos, pero estamos en un mar de energía. Sí, hay una emisión electromagnética de ser humano a ser humano y ahorita eso mismo, se percibe. Literal, ahorita mismo yo no te estoy tocando, pero nuestros campos energéticos, nuestras auras ya están en contacto. Interactúan. Ya están interactuando. Entonces, es como, y cuando tienes esa sensibilidad, que ahí es donde voy, por eso ya empieza a tener un poquito más de sentido lo que hablé al principio, que me bloquea esa sensibilidad. Yo lo que estaba sintiendo era el campo energético de ese otro pelado, de ese otro joven que estaba sufriendo, estaba sintiendo una emoción pesada. Yo la estaba sintiendo como si fuera mío, pero era porque yo estaba en contacto con eso. Pero como es tan incómodo, uno se cierra. Pero ya cuando uno crea conciencia, ya sabes procesar tus emociones, ya sabes hacia dónde vas, vuelves a abrirte a esa sensibilidad y empiezas a percibir más allá de lo que me estás diciendo tú. Empiezas a sentir más allá de lo que tiene tu cuerpo físico, ¿sabes? Y es esa historia que cargamos, ese campo energético. Entonces, para mí la vida se pone un poquito más interesante. Es como una ventaja competitiva con todo. Porque tú me puedes estar diciendo algo y tu cara está sonreída, pero yo estoy sintiendo la realidad detrás. Sigue existiendo este estereotipo de que
la meditación, la respiración, son temas místicos, no sé qué, esto, lo otro. Si te das cuenta es lo que acabas de decir, Kobe Bryant, los mejores atletas de la historia de cualquier deporte te van a hablar sobre meditación, sobre respiración. Ya es mucho más popular. O sea, hablaba sobre el básquet, ¿no? Pero en tenis también, Djokovic. Box breathing, ¿no? Te escuchaste su podcast con Jay Shetty, ¿no? No escuché su podcast con Jay Shetty, pero ese me lo anoto. Pero sí que he escuchado pues otros vídeos, otras entrevistas que da, y también habla, pues tú introdujiste estos 5 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación, ¿no? Y hazlo por 5 minutos, literalmente. Nada más enfócate en la inhalación y la exhalación 5 y 5. Y si viene un pensamiento, una emoción, te desconcentra, simplemente vuelve. Y cuando suena el timer de los 5 minutos, para y ya. El patrón de Djokovic es similar, pero un poco distinto, ¿no? No sé si seguro que has escuchado sobre box breathing. Él inhala durante 4. Exacto. Inhala 4 segundos, retiene 4 segundos y exhala 4 segundos, ¿sabes? Y retienes 4 segundos. Y también así empieza sus días, ¿sabes? Y más aún en días de competición, finales, lo que sea. Y las gana todas. Es así. Ajá. Porque ese tipo tiene él ha masterizado el enfoque. ¿Sabes? Es un punto como de androide, ¿sabes? De que si él se propone algo, hacia allá va su energía. Y no hay nada que lo va a distraer en el camino. Y si lo distraen, las cosas son muy pocas. Entonces, sí, la meditación definitivamente ayuda. La cámara hiperbárica que mencionas y el estado de flow. O sea, buscamos ese estado de flow en las tareas, en los deportes, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Así es. Literalmente, esos momentos de presencia. Y esos momentos de presencia no nada más suceden en tu mat o en tu sillón de meditación. Esos 5 minutos al día los puedes aplicar en el pasar del día. Estás en un tráfico, luz roja. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está en luz roja? Mirar el móvil. Mirar el móvil, ¿no? No lo quiero decir por si nos escucha algún policía y dice, no, pero te todos mirar el móvil, papá. Todos hacemos eso. ¿Por qué no intercambiamos ese momento por simplemente respirar? 3 respiraciones profundas y después miras el móvil si quieres, pero ahí creas presencia. ¿Y qué sucede cuando creas presencia? Estás creando estos espacios. Sí. Y cuando creas estos espacios, cuando hay situaciones en la vida que normalmente suceden de manera espontánea, hay mucha gente que reacciona en vez de actuar. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Imagina que te dicen algo y te tocó una emoción. Esa emoción actúa por ti y gritas o lo que sea, pero cuando tú has creado ese espacio es como puedes sentir esa emoción y hay un momento en donde puedes decidir. O sea, está sucediendo como un accidente y la gente que no ha creado ese espacio entra en pánico y puede empeorar el accidente. Pero la gente que está en presencia, ha creado ese espacio, puede actuar. Y muchas veces esa acción va a ser algo que no sé ni qué hice, pero y todo el mundo le dice, wow, salvaste la situación. ¿Por qué? Porque esa persona estaba en su centro. Como un doctor cuando tiene un paciente que le viene aquí con un pie amputado, no sé qué, si entra en pánico, son 2 personas en pánico. Pero si esta persona guarda la calma y tiene esa presencia, esa propia energía, se transfiere al lado. Y esto aplica para las relaciones. Es como, normalmente en las relaciones, tu pareja o tu jefe siempre va a decir cosas que te van a tocar o te van a herir y tú te las tomas personal. Pero realmente esa persona solamente tocó un botón que ya había en ti. ¿Me entiendes? Entonces cuando, boom, tú creas ese espacio, puedes actuar de una manera distinta. Después de esta introducción a la meditación, a la respiración, que descubriste a tus 18 años igualmente, tuviste que ir a la universidad, te decantaste por finanzas, pero no estabas muy convencido sobre ello. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, porque la meditación solamente fue una herramienta que me ayudó a entrar en contacto conmigo un poquito más, a liberar un poquito la ansiedad, a entrar en contacto no con mis emociones. Sin embargo, a esa edad no tenía idea todavía. Entonces decidí estudiar finanzas porque en mi cabeza era como algo tengo que estudiar, ¿no? Era el siguiente paso. O trabajar, pero no iba a trabajar. Todos mis amigos en esa etapa estaban todos yendo a la universidad, así que bueno, el siguiente paso era aplicar a la universidad porque era parte del protocolo. Y decidí estudiar finanzas porque estaba completamente perdido y dije, ok, las finanzas por lo menos es una manera de... Es algo útil. Algo útil o puedes hacer plata.
¿Me entiendes? Eso era como mi manera de pensar. Ok, las finanzas las puedo utilizar si en el día de mañana quiero hacer otra cosa, otro negocio, lo que sea. Las finanzas son aplicables, ¿no? Entonces, hoy en día, todas las personas que yo veo que van a la universidad a estudiar negocios o business school están completamente perdidas. Todos los jóvenes que van a estudiar business están completamente perdidos porque tú aprendes negocio, uno, cuando emprendes, o dos, cuando trabajas para alguien más de alguna manera en donde tienes un rol como de un alto cargo, pues, como estás manejando ciertas situaciones, te estás enfrentando a tus miedos, ¿me entiendes? Porque cuando no es tuyo, es como... Es muy fácil leerte un libro y ir al examen, ¿no? Y la cosa, pero la cosa es cuando tienes que mercadear, tienes que probar, tienes que poner tu plata, tienes que exponerte ante tus miedos. Eso es lo que es negocio de verdad. Y para mí, un negocio es el máximo catalizador para exponerte quién eres, para exponer quién eres, literalmente, para exponer a la luz todo lo que hay ahí, lo bueno y lo malo. Entonces, ese proceso de crear ese negocio es como tú, o tu emprendimiento, o tu hobby, o lo que sea, como lo quieras llamar. Empezaste a hacer podcast, te aseguro que tuviste muchas dudas, ¿verdad? No sabes Miedos. Ajá. Pero sí, y cuando tú escuchas ¿quiénes son tus favoritos podcasters? Yo te diría que mi favorito es Chris Williamson. Y cuando lo escuchas a él, ¿te da miedo o te sientes inseguro? No, no. Es muy diferente ser un espectador a ser el que está en la cancha, ¿no? Ajá. Entonces, por eso te digo, es como un proyecto, lo que sea. Al final del día, todo esto que yo hago o lo que tú estás haciendo, yo lo veo como es Dios diciéndote, ve por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a este mundo a evolucionar. Y a evolucionar en conciencia, en expandirnos, en reconocer cuáles son esos lados oscuros de nosotros, destaparlos y poder superarlos y ser un ser humano, yo diría como más completo, más pleno, más puro, en ciertas palabras. Y la única manera de llegar a esos estados es saliendo de tu zona de confort, es exponiéndote ante tus miedos profundos, ¿no? Entonces, si yo no hubiera empezado con el coaching, jamás hubieran salido todos estos miedos que estaban dentro de mí que yo no tenía idea. Yo hubiera seguido el camino que quería mi papá para mí, que mi papá, por cierto, es un doctor oftalmólogo súper exitoso y siempre admiré que él sabía lo que quería y le encanta lo que hacía. Entonces yo siempre por dentro de mí yo decía, yo quiero encontrar algo como encontró mi papá. Sin embargo, él quería que yo fuera médico. Si yo hubiera seguido ese camino, yo le hubiera dicho que no a toda esta evolución y todo este crecimiento y todos estos míos que pasó. Y ha sido un proceso en donde inclusive caí en una depresión profunda. De tantas vainas que salieron a la luz que no pude aguantar por el miedo al que irán, por el miedo a si no soy suficiente, si me va a ir bien, si no... Una locura. Entonces, yo siento que todo esto es como un vehículo. Lo que es tu vocación es un vehículo a exponer quién eres y así ver en dónde tienes miedo, en dónde hay inseguridades para ir creciendo. Y a medida que vas creciendo y vas venciendo estos miedos es como cada vez te vas sintiendo más pleno. Y si te das cuenta, al final estás en servicio, no nada más para ti, sino estás en servicio para muchas otras personas. Uh-huh. Y de eso se trata. Me preguntaste por mi podcast favorito. Tú también tuviste referentes en la universidad. Tony Robbins, Mantak Chia. Es correcto. Al final nos nutrimos de otra gente, ¿no? Ahora mencionaste a tu padre también, ¿no? Pero consumes esa energía que saca la tuya misma. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tu experiencia con el contenido de Tony Robbins, claro, de Mantak, que es un poco menos mainstream quizás? Claro. Ajá. Sí, no, interesante. Tony Robbins y Mantak Chia. Dos seres que yo considero que han venido a este mundo a entregar lo que nacieron para hacer, a su máximo potencial. Ajá. De que si tienen una historia turbia o lo que sea por detrás, no tengo idea. Pero lo que han expuesto a nivel y a las personas que han tocado y el despertar de conciencia que han tenido en el mundo, no lo puedes negar. Entonces, empezando por ahí. Porque a veces uno dice que ese man hizo no sé qué o le dijeron no sé qué cosa. Pero siempre buscamos el juicio. Sí, siempre buscamos la crítica. Sí. Y ninguno de nosotros, ningún ser humano está como libre de pecado. Literal. Todos tenemos ese lado oscuro, ¿me entiendes? Ahorita yo estoy hablando de esto y hay gente que me va a amar, pero hay otros diciendo por detrás,
Un chucha de Sí, su madre. Míralo hablando ahora de conciencia. exacto. Pero es así, es como es un proceso en donde tú mismo te vas dando cuenta de esas partes tuyas que tal vez no conocías y las conoces a través de experiencias difíciles, ¿no? Pero hablando de Tony Robbins y de Mantak Chia, dos seres que vienen a compartir ese propósito, esa vocación, pero son muy diferentes en cuanto a lo que comparten. Tony Robbins, gracias a él, descubrí lo que es el coaching. Yo no tenía idea que era el coaching y ahí fue el primer despertar. ¡Wow! O sea, como la carrera de coaching, de life coaching, floreció o apareció en mi conciencia gracias a Tony Robbins. Y Mantak Chia fue después de esto, cuando empecé a entrar en contacto con todo lo que es la energía sexual. O sea, y puedo contar un poquito, primero Tony Robbins y después voy a encajar a Mantak Chia. Y Tony Robbins, voy a contar una historia un poco esotérica. Ajá. No sé si crees en estas vainas, pero es mi deber como contar lo que ahorita mismo estoy pensando. Creo al 100% en estas vainas. Así que Tony Robbins llegó a mi vida de una manera muy espontánea y lo que estábamos hablando antes de iniciar el podcast, sincronicidades que ha tenido que uno ha tenido en la vida, ¿no? Que tú me has mencionado cómo tú las has tenido y yo te dije, yo también he tenido varias. Y esas sincronicidades van revelando como tu camino, tus siguientes pasos. Entonces, yo mencioné a mi papá, médico, oftalmólogo, muy exitoso, mucha gente va a su clínica. Y él en su clínica, en su oficina, tiene una foto de él surfeando. Y uno de sus pacientes, un norteamericano, un señor mayor, llegó, vio la foto y le dijo, wow, ¿tú surfeas? Mi papá dice, sí, me encanta. Este es un lugar en Panamá que me encanta, una isla que siempre voy, no sé qué cosa. Y el señor norteamericano le dice, yo también surfeo, pero casualmente yo que soy de California, me acabo de mudar a Panamá porque estaba buscando un lugar más cálido para retirarme, no sé qué cosa, y me he enamorado de Panamá y tengo esta casa en la playa, en el interior del país de Panamá. Me encantaría que fueras. Y mi papá le dice, perfecto, yo también te quiero invitar a la isla esta de la ola en algún momento, pero voy a aceptar tu invitación. Y mira, tengo un hijo que surfea también, él puede venir. Y el norteamericano le dice, claro que sí, tráetelo. Cuento largo corto, 2 semanas después mi papá me dice, hey, vino este tipo, nos invitó a su casa en esta playa. Y ya yo sabía de esa playa porque la había escuchado por otros amigos que surfean. Y me dijo, vámonos, un fin de semana en el verano. Y dije, perfecto, me voy contigo. Fuimos allá y conocimos a este señor con su mujer, su esposa, con la cual se mudaron acá. Y de verdad que son un amor de personas. O sea, son unas personas que tú llegas y te acogen apenas llegas a la casa. Pasamos un fin de semana increíble, las olas espectaculares. O sea, mejor se daña. Entonces, pasamos ese fin de semana, vuelvo a la ciudad y yo quedé en contacto con el señor y con la señora. La cosa es que quedé en tan contacto que yo cada vez que iba para allá les escribía y me quedaba con ellos. Ellos siempre decían, ven para acá. Y así fue la cosa. Fui yo, fueron mis amigos, fueron más personas, fue mi novia en ese momento. O sea, fui como 6 veces a su casa a estar con ellos. Y siempre interactuaba con el señor y con la señora. Pero precisamente íbamos a surfear. Solamente que una vez, como la 7ª vez que yo fui, el señor, yo fui con varios amigos y el señor surfeaba con nosotros. Entonces él bajó con ellos a la playa, porque yo también siempre bajaba en la mañana, apenas llegábamos, surfeábamos. Pero ese día yo no podía bajar porque tenía algo que hacer y me quedé en la casa. Y en la casa estaba la señora. Sí. Entonces, converso yo con la señora, yo con ella había tenido conversaciones como muy de uno a uno, como nada profundo. Triviales, exacto, porque siempre estábamos como en conjunto con todos los amigos, su esposo, ella. Pero en este momento, ella me empieza a hablar y me empieza a preguntar como a qué me dedico, etcétera. Yo le hablo de finanzas. Y en un momento, esta señora me empieza a mirar, pero la mirada como que... Penetrante. Sí. Penetrante, pero después como que una mirada así como más perdida, como mirando algo detrás. ¿Sabes? Sí, como si no me estuviera a mí, con esa mirada desenfocada, ¿sabes? Sí. Así. Y me dice, no sé por qué me está sucediendo esta hora, pero me tiende a pasar. Pero yo me comunico con estos guías,
con los ángeles. Y ahorita mismo hay uno que quiere darte un mensaje. Y yo, ok, ya yo sabía sobre esto, porque ya en este proceso de estar en la universidad y la meditación, fui conociendo gente que tenía todas estas capacidades, como estos dones extrasensoriales, y tenía una señora que es la que me ha guiado a lo largo del proceso, y ella se comunica con los ángeles. Entonces ya yo tenía una idea de esto. ¿Y qué es un ángel? Yo sé que la gente tiene una idea de la Biblia, pero en realidad vamos a hablar como en términos energéticos. Es una frecuencia, vamos a decirle, más elevada. Y una frecuencia más elevada es una vibración más alta. ¿Y qué es una vibración más alta? Ahorita mismo nosotros tenemos una vibración, nuestro cuerpo, y es la masa física, es una vibración más lenta. Entonces nuestro ojo puede percibir esta vibración porque es mucho más lenta. Pero cuando una vibración es mucho más alta, es como si fuera un abanico, cuando está rapidísimo, tú no ves que tiene 5 aspas. ¿Me entiendes? Pero cuando paras el abanico, una vibración más lenta, ves las 5 aspas. Entonces los ángeles son estos seres energéticos o el alma, lo que le quieras llamar, que están vibrando tan alto que la capacidad de nuestro ojo no lo puede ver. Pero hay personas que tienen el ojo tan desarrollado, esta capacidad vibratoria de frecuencia, que pueden percibir a estos seres de luz. Entonces, esta señora tenía esta capacidad y me menciona, no sé si me estoy yendo mucho... No, en absoluto. En absoluto. Esta señora me menciona de que, sí, ahorita mismo tienes al arcángel Miguel detrás tuyo y abarca todo esto. Imagina que la sala era así y este arcángel Miguel abarcaba toda esta sala. Y ya yo sabía que ese era el arcángel que estaba conmigo porque la señora con la que yo me atendía ya me lo había mencionado varias veces. Entonces me empieza a hablar y me trae de tema Tony Robbins. Yo no tenía idea quién era Tony Robbins en ese momento. Y ella me empieza a comunicar el mensaje que le está diciendo el ángel. Y en lo que me está diciendo me dice, sí, deberías investigar sobre este tipo, Tony Robbins, que este señor tiene un proceso similar al tuyo, o sea, hablaba como de finanzas, no sé qué cosa, y ahora está compartiendo mucho más de temas de vida y me mencionó el coaching. Y es que, ¿qué? O sea, dije, y ella me decía a mí, que ¿tú sabes quién es Tony Robbins? Y dije, no. Y yo le pregunté a ella, ¿tú sabes quién es Tony Robbins? Y dije, bueno, no, lo acabo de escuchar, ¿me entiendes? Como ella no estaba ni siquiera consciente de eso, era el mensaje que le estaba enviando el ángel. Y dije, bueno, ese fue el mensaje que recibí. Y ya yo, como estaba abierto a esto, yo, ¿sabes? Lo recibí bien, lo recibí como una señal. Y me meto en Google y pongo Tony Robbins y lo primero que veo es un documental que se llama I am not your guru. I am not your guru. Hasta me erizo. Y que bueno, eso es lo que voy a ver. Apenas llegué el lunes a Panamá, es lo primero que voy a ver. En efecto, llegué el lunes a Panamá, en la noche puse el documental I am not your guru y al primer minuto, tú te lo has visto, ¿no? Sí. Tony Robbins hace como una intervención. Él en sus eventos hace unas intervenciones en donde agarra a las personas en vivo y cualquier tema que tengan lo traen a la mesa y él va como directo al grano. Y en este momento agarró un tipo que el tipo estaba a punto de suicidarse literalmente y fue como la manera que lo penetró y cómo fue y cómo terminó sintiéndose 2 minutos después por la experiencia que tuvo. Esa vaina me conmovió tanto a mí que yo no paraba de llorar. Lo rompió y lo reconstruyó en un minuto. Literal. Y es como... Esa vaina para mí fue una epifanía. Yo no paraba de llorar. Yo dije, encontré lo que vine a hacer. Literalmente. Eso fue como, wow, como, no sé, un reconocimiento. Entonces, así fue como yo descubrí a Tony Robbins. Y a partir de ese documental, yo me leí todos los libros de Tony Robbins. Investigué quién era la psicóloga que lo había entrenado. Me vi sus cursos online. Hice todo por habido y por haber de Tony Robbins en mi tiempo libre. Pues yo seguía en la universidad estudiando finanzas, pero en mi tiempo libre, en vez de salir a la discoteca el sábado, yo me quedaba viendo toda esta vaina porque era como lo que me estaba motivando en ese momento. Vibraba. Era mi interés. Entonces, continuando el cuento, otra sincronía, yo me gradúo. Termino mi carrera de finanzas. No sabía aún a qué quería hacer después, así que aproveché la oportunidad de trabajar 1 año en Estados Unidos. ¿Dónde? En Nueva York. Wow. En una compañía biomédica en el área de lo que me gradué, pues, de finanzas. Y cuando yo regreso a Panamá, en ese verano, yo estoy regresando a mi casa por una calle que siempre agarro. Sin embargo, en ese momento decidí agarrar una calle distinta.
O sea, es el camino que siempre agarro a mi casa en ese momento. Sin razón aparente. Sin razón. O sea, ¿sabes qué? Me provoca agarrar la otra calle. Y agarro la otra calle. Y cuando estoy en la calle, un carro en contravía me empieza a pitar. Pa, 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 pa. Y yo no reconocí el carro. Yo frené, me puse a un lado. El carro frena y se pone al otro lado. Y se baja un buen amigo mío. Y que, ¡hey! ¿Estás aquí en Panamá? Y del otro lado se baja otro buen amigo. Y como que qué sorpresa. Y que encontrarme a estos manes en esta calle que nunca agarro. Y me paran. Y ellos emocionados que acaba de regresar a la universidad. Y que entonces, hermano, ¿ahora qué vas a hacer? Porque ya te graduaste. Y que bueno, voy a empezar a trabajar en Nueva York. Y el que estaba en la puerta de copiloto me dice que estás loco. Yo voy para Nueva York ahorita, en julio. Y me pregunta, ¿cuándo tú empiezas a trabajar? Yo dije que a finales de agosto. Y yo le pregunto, ¿qué vas a hacer en Nueva York? Me dice, voy a un evento de Tony Robbins. Y yo dije, ¿qué? Tony Robbins es mi ídolo. Y el tipo me para así en seco y me dice, ¿quieres un boleto? Y yo dije, tú me estás jodiendo. Le hemos ofrecido este boleto a 15 amigos y todos nos han dicho que no. Porque ellos habían comprado un boleto VIP, 2 de los amigos, y les regalaron uno general. Me dijo, cómprate tu boleto de avión y vas a venir al evento de Tony Robbins con nosotros. Yo de una vez me hiciste el verano. Y esa fue otra de las sincronías. Y bueno, 2 meses después, un mes después fui al evento de Tony Robbins y para mí eso fue otra epifanía. Estando en ese evento tuve unas revelaciones, me vi 40 años en el futuro, me vi el día que nací. O sea, tuve unas experiencias a otro nivel. Más nunca he ido a un evento de Tony Robbins. Es como, era lo único que necesitaba de él. Fue como puesto por Dios. Y es como me vi clarito. Esto era lo que yo me venía a dedicar. O sea, lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, así fue Tony Robbins y después Mantak Chia fue estando en Nueva York. Acababa de terminar con mi exnovia, estaba en un proceso de, ¿sabes? Tuve 3 años bonitos con ella. Yo venía de esta etapa de ser el hombre perro, de que me cogía a todas y empecé con ella y como que yo sentí que me sanó esta relación porque por primera vez experimenté lo que era amar a alguien. Antes yo nada más tenía sexo, ahora hacía el amor. Y esa diferencia me cambió la vida. Fue como, wow. Entonces, yo dije, después de esta relación, ya yo no quiero volver nada más a meter pipí y culiar y tener sexo. Yo quiero seguir como sintiendo esto de amor, ¿no? Entonces, ¿qué uno hace cuando uno termina en una relación, si eres hombre? Usualmente lo que uno hace es, uno sale al ruedo de nuevo, a la cancha, a meter pipí, a donde sea, ¿no? Pero ya yo dije, ese no es mi estilo de vida. Entonces, yo continué una vida literalmente como si tuviera novia, pues era como, no era que no me podía meter con nadie, pero no iba a entrar con nadie solamente por lo mundano, porque veía una teta y un culo. Tenía que tener conexión con esa mujer. Entonces en ese proceso me cae este libro que se llama El hombre multiorgásmico, de Mantak Chia. Y ahí se reveló como todo esto de la energía sexual y me interesó muchísimo y entender todo esto desde profundidad y la capacidad que tiene el hombre, no nada más para literalmente eyacular que nos han enseñado, sino como para empezar a cultivar esta energía y utilizar toda esta energía no nada más para tu físico, sino para tus proyectos, sino para muchas otras cosas, ¿no? Y poder sentir placer, no nada más como eyaculando, que pensamos que eso es todo, ¿no? Entonces, esa vaina me voló la cabeza y fui a Tailandia. Él dice a través del chi, ¿no? A través del chi, el chi, es la energía sexual, es la energía creadora, es todo, es todo. Y mucha gente tiene todo esto bloqueado porque no te abres a las emociones, porque has tenido traumas. O sea, mucha gente tiene esta vaina bloqueada. Entonces esa energía sexual son como 1000 caballos. Y cuando tú no tienes control de eso, esos caballos te llevan para donde sea. Por eso está ese hombre que está en una relación y tiene que quemar a la mujer. Y no sabe ni por qué. Y a veces se siente culpable. Entonces la propia culpa es lo que le da más fuego. Y es como, ¡guau! La intensidad. ¿Por qué? Porque tienes que tener experiencias intensas. Porque tú no puedes sentir, ¿sabes? Tienes que tener adrenalina porque tu vida es monótona. O sea, como que te has cerrado tanto al sentir que necesitas vainas intensas para poder sentirte vivo. ¿Me entiendes? Por eso necesitas estas drogas o necesitas culiar 500 mujeres porque tú te has cerrado tanto a tu sentir. Y te has cerrado tanto a tu sentir por el dolor. Y eso es lo que no sabes. Entonces, todo esto lo empecé como aprender en este proceso y así fue como conocí a Mantak Chia. Y él tiene sus propias técnicas de respiración también, ¿no? Habla como de esos pumps que tenemos para hacer que fluya el fluido que tenemos en la espina dorsal, ¿no? Sí. Y creo que es como, sí, como el líquido encefalorraquídeo. Sí.
Sí, literalmente. Y entonces él habla de esta órbita microcósmica, que también es la acupuntura. Los meridianos son los centros por donde fluye la energía. Y entonces la órbita microcósmica es este centro o es este meridiano que es como un circuito, que literalmente es así. Ajá. Y por ahí es que empiezas a transmutar toda esta energía. ¿Me entiendes? Con la respiración, con apretar, hacer los Kegels, va subiendo toda esa energía. Entonces puedes enviar esa energía orgásmica, porque uno piensa que el orgasmo en el hombre es la eyaculación, pero realmente no. La eyaculación realmente sucede unos microsegundos después de esa energía orgásmica. Entonces tú puedes, él lo que te enseña es separar esa energía de orgasmo con la eyaculación y la puedes empezar a distribuir a otras partes de tu cuerpo. Y una vez tienes esos 2 referentes identificados, estás en Nueva York, pero no seguiste en Nueva York, ¿no? Bueno, una vez que estaba en Nueva York, ya tenía mucha más claridad de mis siguientes pasos. Recuerda lo que experimenté en el evento de Tony Robbins, todas estas cosas. O sea, como que ya la vida me está diciendo ahí, Ernesto, tu camino va por aquí, va hacia el mundo del coaching. Entonces ya fue un proceso más de atreverme a tomar ese siguiente paso. Entonces el siguiente paso para mí era muy claro, era certificarme como coach. Tener como esa estructura o ese vehículo para poder empezar a compartirme al alumno. Como un sello de garantía. Literalmente. Entonces ese fue como mi proceso. Seguí como instruyéndome, yendo a seminarios, a cursos, todos los fines de semana hacía alguna actividad en relación a esto que me dedico. Todo sobre el desarrollo del potencial humano. Y Nueva York, habían demasiados eventos. Me encantó esa ciudad porque literalmente lo que tú quieras lo encuentras. Esa ciudad tiene todo. Entonces, y en Estados Unidos está sucediendo todo. Entonces si había un evento en Miami, agarraba un vuelo y iba para allá. ¿Me entiendes? Era como no me limitaba. Y en ese proceso, ya mi siguiente paso era definir a dónde me iba a instruir como coach, ¿no? Y encontré este lugar en Medellín que tenía una certificación por un año y yo dije, ok, este es el lugar. Entonces el siguiente paso era comunicarlo con mi jefe y comunicarlo con mis padres. Mi jefe me quería extender la visa, como les dije, nada más tenía un año porque me acababa de graduar. Sí. Sin embargo, esa extensión de visa iba a ser por un par de años más. Entonces ya yo sabía que si yo decía que sí, yo me estaba poniendo una correa de perro literalmente en mi cuello. Entonces ya tenía muy claro que no, pero me daba miedo comunicar esto a mis padres, especialmente a mi papá. Porque yo estaba en esa empresa gracias a mi papá. Porque el dueño de la empresa era un amigo que conoció a mi papá, un gringo, etc. Entonces él estaba más feliz que yo estaba en esa empresa. Porque no estudié medicina, pero estaba en el área médica, ¿me entiendes? Entonces él me llamaba todos los días y ¿cómo te va? Y no sé qué. Y a pesar de que aprendí mucho y me fue bien, era más su sueño que el mío, ¿me entiendes? Entonces tuve esa conversación con ellos. Papá, mamá, esto es lo que voy a hacer. Fui con mucha convicción. Y al final su respuesta fue mucho mejor de lo que me esperé. Mi mamá fue muy abierta porque ella ya entendía todos estos temas. Ella ya sabía que yo estaba en este proceso. Y mi papá me dijo, a pesar de que no estoy de acuerdo, te voy a apoyar. Porque estás haciendo lo que quieres. Y yo en un momento, yo hice lo que quería. Así que yo dije, wow. O sea, para mí eso fue como un peso que se liberó encima y me dio como ese go de poder emprender este camino, ¿no? Y poder vivir con ellos mientras literalmente ellos me pagaron todo eso, ¿me entiendes? La educación esa. Entonces me dio esa paz para yo tener este proceso de poder construir mi vocación de poco a poco hasta ya yo poder tener ese momento de independencia económica de ellos, ¿no? Claro. Entonces, ese fue mi camino. Yo sé que no es el camino de todos, pero utiliza los recursos que tengas en tu entorno, ¿me entiendes? Como no seas tonto. A veces, ¿sabes? Yo, por ejemplo, que nací en una familia con recursos económicos, antes yo me sentía avergonzado por haber nacido en una familia con recursos económicos, porque mi entorno o con la gente que compartían deportes no era la misma realidad. Pero después me di cuenta, por algo nací en esta familia. Y si nací en esta familia, lo menos que yo puedo hacer es atreverme a hacer lo que vine a hacer. ¿Me entiendes? Porque por algo nací en este punto. Porque si yo hubiera tenido que pensar cuál es, ¿sabes? El pan que tengo que traer a la casa o la comida o... Yo no estuviera pensando en cuál es mi propósito. Yo no estuviera pasando por una depresión porque no sé cuál es el siguiente paso en mi vida. ¿Me entiendes? Pero me hice cargo de esa historia y es como voy a utilizar lo mejor de esta historia
Y me dije, prefiero morir en el intento que morir arrepentido. Y a pesar de que puede parecer como, que la tenías toda, una hora, etcétera, tú no sabes el miedo y la resistencia que a mí me dio para empezar a tomar todos estos pasos. O sea, yo meditaba calladito, ni uno de mis amigos sabía. Yo antes de compartir mi primer post en las redes, yo lloraba del miedo. Yo sentía que me estaba saliendo del closet. Ujú. Entonces, ese ha sido como un poquito el proceso de cómo pasé de la universidad al trabajo y eventualmente a lo que me dedico hoy en día en el coaching. Es que quizás ese es un malentendido hoy en día. Independientemente de tus circunstancias personales, económicas y familiares, todo el mundo tiene miedos. Y todo el mundo 100%. tiene inseguridades. Sí, no es que los millonarios O sea, la tienen fácil exacto. y los pobres no, ¿me entiendes? Y pobre y millonario me refiero a menos plata, más plata. Claro, exacto. En términos de riqueza pura. Ujú. Estuviste un año en Colombia. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? Me gradué ese año Sí. y fue como, ok, ya tengo todo esto, me encantó. Sí. Como tú, te encantó escuchar todos los podcasts, todo. Sí. Pero es como ya está el proyecto en la puerta del horno, ¿no? Ya hay que abrir ese horno porque si no se va a quemar. Entonces, era cómo me comparto. Y ahí fue donde empecé a compartir en las redes. Y ahí fue donde te conté, antes de compartir mi primer post, yo lloraba del miedo. Era una sensación como una ansiedad, un pánico, literalmente. Y lloraba y lloraba y lloraba, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Ya yo estaba muy clarito de que esos míos no eran yo y venían de antes o lo que fuera, pero tenía que ir disipándolos de poco a poco. Es como un iceberg que vas chipping, como vas martillando. Vas martillando y cada vez esa resistencia va cayendo un poquito más. Y Que hasta no el- es más que tu propio ego. Sí, sí, literalmente. Entonces así fue y el proceso, desde que empecé a coachar, que ya llevo 6 años haciendo esto, los míos no desaparecen. La diferencia es que antes los míos me paralizaban, ahora me muestran mi siguiente nivel. Como, tengo miedo a esto, ya yo sé que tengo que estar ahí. Y por eso es que entreno, por eso, literalmente por eso que voy a lo de los Sweat Club y me entreno yo físicamente, respiro y medito todos los días porque quiero mantenerme lo más alineado posible para poder ganarle a la resistencia de todo esto que va a conllevar con mi misión, con mi propósito al mundo, ¿sabes? Y no nada más la resistencia que te trae empezar a hacer algo grande, sino las amenazas externas, como las distracciones, como la envidia, como miles de otras cosas, ¿sabes? Es como, hay muchas situaciones en donde uno tiene que crecer este campo energético y es como, estás fuerte, es como, al final del día, tú sales a la calle y lastimosamente no es un mundo de paz y amor. No. Hay pedazos de paz y amor y más si tú vives esa realidad, pero hay muchas personas que tú vas a interactuar con y tú no le ves dar ni un centímetro de amor porque no se lo merecen. Es así es donde yo difiero de la espiritualidad, que sí, todos somos uno y tal, pero hay personas que no tienen esa capacidad para recibir el amor que tú tienes para dar. Ujú. Me encantaría seguir explorando esa parte del proceso hasta que te dedicas full time al coaching. Así tengo una excusa para entrevistarte de nuevo porque sé que has estado en viajes transformadores en Bali, en Portugal, en Tailandia. Yo mismo también he estado en viajes similares quizás en otros lugares del mundo y sería increíble poder compartir como esos momentos, ¿no? Y un poco reacciones y cómo nos han ayudado a crecer, a evolucionar. Reservando eso para el siguiente episodio, acabas de mencionar que llevas 6 años ya ejerciendo full time como coach de inteligencia emocional. ¿Podrías dar una breve introducción un breve overview de esos 6 años, el tipo de servicios que ofreces? Haces one-on-one, pero también a empresas, las diferencias entre esos servicios y cómo la gente puede llegar hasta ti para informarse, para quizás tener un poco más de contexto que el que le hemos dado con esta conversación. Claro, claro. Y voy primero con el individuo, después con las empresas y después como el contexto en general. Ujú. Y con el individuo realmente es como todo lo que hablé es de ese proceso de construcción. Como venimos a este mundo prácticamente como una reja, como una caja, ¿sabes? Ujú. Y vivimos en esa caja que es el patrón de la sociedad, de tus papás, lo que la gente quiere para ti.
hasta que llegas a un punto de quiebre. Los estereotipos de género también, del hombre, de la mujer. Sí. O llegas a ese punto de quiebre en donde literalmente puede ser una ruptura amorosa, puede ser ansiedad, puede ser cualquier otra cosa, que es la vida invitándote a romper esa jaula, a romper esa cáscara, ¿no? Y empezar a seguir tu camino. Entonces, yo siempre agarro a las personas en ese punto de quiebre, ya sea, usualmente así es cuando me llegan las personas, que están perdidos, se sienten vacíos. Te llegan quebradas. O una ruptura amorosa, etcétera, y no pueden soltar. Y de ahí es sanar ese pasado, porque esa situación no empezó ahí, viene del pasado, como lo mencionó la psicóloga que entrevistaste. Entonces, cuando tú vas a ese momento de raíz, tú puedes limpiar todo ese residuo que hay ahí. Y cuando limpias ese residuo, eres como un canvas en blanco. Entonces empiezas a traer relaciones saludables a tu vida. Empiezas a traer situaciones positivas a tu vida. Empiezas a creer en ti, la confianza. Es porque literalmente estás limpiando la casa. ¿Y qué hay dentro de la casa? Tú, tu esencia, ese estado de flow, literalmente. Como esa cámara hiperbárica en donde todo es posible. Ahí es donde queremos llegar. Pero para llegar a ese proceso hay que enfrentar esas emociones. Y eso es lo que yo enseño, a cómo liberarlas, cómo limpiar, cómo sanar esas heridas emocionales, esos traumas, para poder proyectar hacia el futuro qué es lo que quieres venir a entregar y no dejarte limitar por tus propios miedos, por tu propia duda y por tus propias inseguridades. Tu enfoque es primero limpiar todo eso para que el individuo tenga la capacidad de identificar cuál es su propósito realmente, ¿no? O sea, si no has limpiado antes todo eso que... No tienes idea. Que llevas con... no podrás identificarlo. Literal, es como tienes unos lentes tan sucios, no puedes identificar lo que está dentro de ti. Hay que limpiar esos lentes y una vez, mira, quiero ir para allá, quiero ir para acá, voy por allá. Porque cuando están sucios es como están las historias de tu papá, la de tu mamá, la de la sociedad, y quedas ahí. Entonces, los viajes a mí me ayudaron a darme cuenta que había unos lentes, era una cerca imaginaria y yo me salía de esa cerca y yo dije, ¿por qué carajo no me había salido antes? Entonces, ese es el proceso que lleva en el coaching y es como, al final el propósito es eso, no es a qué te vas a dedicar, es qué es lo que más pleno te va a hacer sentir en ese mundo y cómo puedes servir tanto a ti como a tu comunidad como al prójimo, lo que va más allá de ti, ¿no? Y a empresas hago mucho lo que son conferencias, hago también sesiones de coaching como si me contratan como individuales, ¿no? En donde temas de liderazgo, temas de comunicación, etcétera, como de esas dudas o falta de propósito, lo hago con empresas también. Pero me imagino que es un enfoque muy distinto, ¿no? Porque si volvemos al individuo, la conclusión es limpiar para poder empezar a construir. La empresa al final es un ambiente grupal. Es una psicología distinta, ¿no? Una psicología grupal realmente. Pero cada uno es un individuo. O sea, que lo que enseño también es... Yo lo que siempre enseño es a la meditación de una vez, porque la meditación es lo que te va a llevar a esa limpieza. Sí. La meditación es esa limpieza. Sí. Sin embargo, es cuando ya hay un tema muy pesado, imagínate un abuso, una cosa, es mucho más difícil de soltar. Entonces, tiene que haber una intervención más personal. Sin embargo, con la empresa es como a nivel grupal, se enseñan todas estas herramientas y se van destapando ciertas cosas. Pero también se trata a nivel individual, en donde siempre tienen el acceso a mí, ¿sabes? A un clic de setear una sesión conmigo. Entonces... Un clic, un WhatsApp, un mensaje, sí, una llamada. Así es como funciono con las empresas. Y bueno, también hago mucho lo que son eventos presenciales. De respiración, de breathwork, de meditación, retiros, talleres, etc. ¿Dónde podemos encontrar el acceso a tus vídeos, tus sesiones, tus terapias grupales? La mejor manera es a través de mi Instagram, @ErnestoCalvo, o mi página web, ernestocalvo.com. Súper, genial. Pues estaremos mirando todos esos materiales. Invito a todos nuestros oyentes, ¿no?, a seguir. No, ha sido un placer esta conversación y de verdad que siento que fue una conversación profunda y yo siempre digo, solo puedo llegar a ese nivel de profundidad dependiendo del nivel de profundidad que tengo del otro lado. O sea que estoy yo también emocionado por nuestra siguiente conversación. Dices, fue una conversación increíble, pero fue tan breve. O sea, de verdad, volviendo y concluyendo, ¿no?, con este punto sobre el flow, la cámara hiperbárica, al final ha pasado más de 1 hora y realmente no te das ni cuenta, ¿no? Y yo, pues, en este punto estaré un poco encapsulado en un formato de podcast de
episodios de una hora, ¿no? Cuando en realidad pues estaría conversando contigo toda la mañana o toda la tarde, y ojalá poder transmitir ese contenido también. Pero, como decía, eso me da una increíble excusa para volver a invitarte de nuevo, a hablar sobre nuestros viajes y profundizar en tus servicios. Me encanta, cuando quieras. Ernesto, ha sido un placer hablar El contigo. placer fue mío, hermano.